economía. A propósito de esto, damos la bienvenida esta mañana a Luis Seco, economista. Luis, buen día, un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamarme. Bueno, gracias por acompañarnos, Luis, tan gentilmente y valorando tu tiempo y la hora. Luis, ya tenemos, más allá de tu opinión general, ¿no? Respecto a lo que se estuvo viendo en el día de ayer y lo que se puede esperar sobre todo en el día de hoy, ¿no? Apertura de mercados a nivel local por lo pronto, respecto también a lo que fue el contexto internacional, cómo leyó el mundo y el mundo financiero sobre todo, las urnas de la Argentina. Está publicado ya hoy en el Boletín Oficial el decreto 597, habla del programa de incremento exportador que lo prorroga su vigencia hasta el 10 de diciembre y modifica un artículo puntualmente, el 3. Veníamos de un esquema 70-30, 70 al dólar oficial, 30 al contado con liquidación, y esto lo lleva a un 50-50. ¿Cómo lees vos esta medida y qué impacto tenés previsto que pueda tener, ¿no?, en el mercado? Bueno, sí, son muchos temas, ¿no? El primero, obviamente, el mercado le dio la bienvenida al nuevo presidente y la expectativa de cambio que se abre con él. Eh, por eso creo que la reacción fue bastante favorable, sobre todo en respecto del valor de los activos de riesgo de la Argentina. El mercado tenía una gran duda de si el gobierno iba a cambiar sus políticas cambiaria o no, si iba a haber alguna devaluación. En la práctica la hubo, ¿no? El dólar de exportación se devaluó bastante, digamos, una corrección importante, esta modificación que vos dijiste en el mix entre el dólar oficial y el contado con liquidación que reciben los exportadores. Obviamente eso va a tener algún tipo de traslado a precios. Y seguramente va a generar algún aumento en el margen, por lo menos de las liquidaciones de exportadores, pero claro que ahora como el mix aumentó, la parte que le queda al Banco Central para acumular reservas es más chica, ¿no? Antes era el 70%, ahora es el 50%, lo que se liquida el tipo de cambio oficial. Por lo tanto, la medida no tiende a resolver la gran incógnita que hay todavía, que es cuántos dólares tiene el Banco Central y cuántos dólares va a tener el Banco Central, por lo menos de acá hasta el 10 de diciembre. Falta poquito, pero la pelota ahora cada vez está más cerca de pasar al terreno del nuevo presidente. Y ahí se abre un mar de incógnitas, ¿no? Porque más allá la favorable bienvenida, son muchas más las incertidumbres que las certezas que hay respecto de las políticas que va a aplicar el nuevo presidente. Una cosa es el qué está bastante claro, de hecho hay varias cuestiones que se encargó de explicitar el mismo presidente, ¿no? Respecto de las ideas que tiene de que hay que resolver el tema de las LELIQ, que hay que corregir el tema cambiario, los precios relativos, de que va a respetar el derecho de propiedad, de que va a abrir la economía al comercio exterior. O sea, en los que están bastante claros, pero ya empezamos a entrar en los dominios, digamos, en el territorio del cómo, y del cómo no tenemos ningún tipo de pista todavía. Así que a medida que nos aproximemos al 10 de diciembre, más allá de que se pueda conocer alguna idea sobre el equipo que lo va a acompañar, ¿no? Porque el cómo y el con quiénes es lo relevante ahora. Ayer mismo el presidente electo se encargó de decir que no iba a dar ningún nombre hasta el 10 de diciembre. Así que me parece que vamos a entrar en un terreno de incertidumbre un poco más alto a medida que nos aproximemos a esa fecha, sobre todo si se mantiene este terreno, digamos, o esta característica de hoja en blanco, si querés, respecto al cómo piensa resolver los problemas que se ha planteado como principales objetivos, ¿no? En este cómo y en este qué, Luis, vamos a arrancar el 10 de diciembre con un tablero que ya está, ¿no? Con todos los relojes de este avión, no en caída libre, pero más o menos, están todos los indicadores en rojo, todos los relojitos saturados. Eh, Se habla de no gradualismo, se habla de shock, pero ¿qué margen real de maniobra hay para llevar a cabo ese qué y ese cómo con una economía totalmente complicada en lo económico frío y también en lo social? Mira, todos los presidentes han tenido su luna de miel. Yo en ese sentido soy un poco más optimista tal vez que la mayoría, en el sentido de que no me parece de que no tenga ningún margen de gobernabilidad. Yo creo que
que no es tan dramática la situación en términos de imposibilidad respecto de hacer lo que pretende, porque no tiene el Parlamento, digamos, a su favor, por la fragmentación del Parlamento, pero, digamos, ha ganado con un margen que era inesperado, ¿no? O sea, yo creo que, por lo menos en una mayoría importante de la sociedad argentina, le dio su apoyo. Obviamente, las demandas son diversas, tal vez detrás del voto que le dio la presidencia, no todos tienen las mismas demandas, ni comparten los mismos objetivos o están de acuerdo en un todo, pero me parece que eso se lima, por lo menos en los primeros días, y va a haber un apoyo popular respecto de las medidas que supongo que a nivel del Parlamento se va a traducir en la aprobación de algunas leyes claves para que pueda gobernar. Ahora, cierto es que el diablo está en los detalles y volvemos al tema anterior, ¿no? O sea, me parece que también el Parlamento o quienes tengan que dar esa aprobación de las leyes van a querer ver de qué se trata, un poco la hoja de ruta de Milei y los contenidos de sus políticas para darle un apoyo. Yo ya te digo, yo creo que como cualquier presidente que hemos tenido en el pasado, va a tener unos días así de clamor, de que las cosas le van a ir saliendo, pero bueno, se tiene que poner rápido a laburar porque él mismo ha dicho que él mismo es resultadista, ¿no? O sea, entonces supongo que va a querer tener resultados rápidos y la sociedad, sobre todo aquellos que lo han apoyado, también me parece que van a demandar resultados rápidos y eso lo va a generar esta necesidad que él percibe que tiene que hacer las cosas más rápido y por eso de ahí viene la idea del shock, ¿no? Claro. Ahora, Sí. me parece que la sociedad lo apoyó porque lo ve como de todos los políticos o de toda la oferta electoral que había, como el más predispuesto a afectar el conflicto. Yo quiero hacer un hincapié en eso, porque no hay cambio sin conflicto. Salvo que haya los votantes del 55% que le dio su apoyo, 56%, esté lleno de hipócritas que creen que se puede cambiar la Argentina sin conflicto, me parece que todos votaron a aquel que representaba más claramente esa idea de decir, bueno, tenemos un líder o tenemos un presidente que está dispuesto a enfrentar el conflicto y tomar las medidas antipáticas por más conflictivas que sean. Entonces me parece que debería haber un margen para que pueda gobernar, ¿no? En esa conflictividad. Luis, más allá o quizás detrás, ¿no? De la inflación, de los temas restrictivos con los dólares y la falta de los mismos, hay un tema crónico, ¿no? Estructural en la Argentina que tiene que ver con el déficit fiscal, con el gasto público. Informes del IARAF, ¿no? Daban cuenta de que en más de 60 años, en los últimos 60 años, a la fecha, solo 6 años en total hubo superávit, o aunque sea cuentas que no estuvieron en rojo, ¿no? Del país, en los cuales esos 6 años de 60 el país gastó proporcionalmente lo que le ingresaba, nada más que en 6 de 60 años. ¿Se puede bajar rápido, fácil o cómo el gasto público sin tocar justamente las prestaciones que ella también Milei dijo que no iba a tocar, ¿no? En principio, en cuanto a bueno, niveles de subsidios, asistencia, etcétera? Mira, es un tema fundamental porque ahí estás metiéndote en otro de los terrenos en esos dominios del cómo, que es la secuencia, ¿no? ¿Cuál es la secuencia de las políticas? Milei ha encargado de hablar mucho de la cuestión monetaria, de hecho ha expresado de que tiene que resolver las LELIC antes de levantar el cepo, o sea, ha hablado mucho de la cuestión monetaria, cambiaria, la cuestión del Banco Central, la dolarización, pero tal vez no ha sido demasiado detallista en términos de el ajuste fiscal, que es lo que vos estás proponiendo. Y para mí es el orden lógico del programa de estabilización es lo fiscal, lo monetario y lo cambiario. Lo que puedas hacer en materia monetaria y cambiaria depende en definitiva de cuán fuerte sea la corrección fiscal. Y me parece que ahí es donde entra también una cuestión de dudas importantes, porque en su momento él había hablado de reducir el gasto público en 15 puntos del PBI. Vos imaginate que a nivel de lo que él controla, que es el gasto nacional,
son 20 puntos del PBI, con lo cual es imposible reducirlo en 70% del gasto de la Administración Nacional, sin tocar cuestiones claves. Por lo tanto, tampoco creo que sea necesario reducirlo a 15 puntos. O sea, como máximo el déficit fiscal primario de este año, la herencia que deja Massa, yo la estoy calculando casi en 5 puntos del PBI, por lo tanto habría que hacer un ajuste de esa magnitud, no de 15. Y ahí, bueno, ahí, digamos, el componente tarifario es importante, o sea, sacarse de encima los subsidios indirectos va a ser fundamentales, sobre todo si no se quiere tocar los subsidios directos y las jubilaciones. El gasto en provincia lo acaba de mencionar ayer en varias entrevistas de que él está pensando en una reducción de las transferencias a provincias. Ahí hay bastante tela que cortar, o sea, entre subsidios indirectos o subsidios económicos al consumo de luz, gas y transporte, más la cuestión provincias. Ahí podés llegar a tener casi 2,5 puntos de la mitad del ajuste fiscal que hay que hacer. Y el resto es muñeca, ¿no? El problema con la política fiscal es que tiene un nombre y apellido. Cuando vos decís, dejo de gastar en esto, eso tiene nombre y apellido. Entonces se hace mucho más difícil y es más antipático. Tenés que estar dispuesto, como te dije antes, al conflicto. Pero se puede hacer. Lo que no debería hacer es dejarlo abierto y que nosotros pensemos de este lado, los economistas que seguimos las cuentas públicas, y bueno, estás pensando en licuar, ¿no? Porque la licuación siempre se hace de la mano de la inflación. Entonces, un ajuste fiscal incompleto que depende de licuar un poco el gasto, o sea, de hacer crecer el gasto por debajo de la inflación, va a generar expectativas de que esa inflación no se termine de reducir drásticamente de manera rápida. Entonces, me parece que va a haber que mirar muy de cerca qué hace, por ejemplo, con el presupuesto, ¿no? Hay un proyecto de presupuesto que es el que envió este gobierno, que debería ser retirado y ser sustituido por uno que refleje las políticas que pretende llevar adelante el próximo gobierno, o meterle una adenda y unas modificaciones a todo el presupuesto que está en discusión ahora. Y eso es uno de los temas para mí, te diría que es uno o el gran tema de la transición, ¿no? Y todavía de eso no hemos tenido ninguna pista, ¿no? Por último, Luis, y sintético si se puede, eh, ¿cuál crees que va a ser el número final de inflación a fin de año y de dólar, teniendo en cuenta que todavía falta, ¿no? El efecto retardado de lo que se denominó, ¿no? Este plan platita de incentivos electorales y también las consecuencias que pueda tener alguna nueva corrección del tipo de cambio oficial con nueva brecha cambiaria y el inmediato traslado de precios. Dólar, inflación, ¿cómo crees que va a cerrar el año? Vamos a cerrar el año con seguramente en diciembre una inflación muy alta, probablemente el dato de inflación mensual más alto si se hacen todas las correcciones de precios relativos que hay que hacer, así que yo veo el índice de inflación del año cerca del 200%, bueno, el palo del 200% anual. Y en términos de dólar, la verdad que todavía se me hace difícil poner un número. Hoy el dólar exportador ya está en 600. Yo creo que de 600 para arriba va a estar el número del dólar del mercado, del denominado mercado único y libre o libre de cambios. Eh, y la brecha por un tiempo va a estar alta hasta tanto se resuelva el cepo. Yo creo que son cuestiones que se van a ir dilucidando muy rápido, ¿no? Faltan 20 días para la transición, después hay 10 días de gobierno, digamos, hasta fin de año, del nuevo gobierno, pero vamos a una inflación cercana al 200% anual y un tipo de cambio que yo creo que ¿no? oficial que va a estar cerca de los 700, 750 pesos por dólar. ¿Y el informal? El informal inicialmente va a quedar con una brecha en la expectativa de qué pasa más adelante, ¿no? Yo no sé si va a haber una sola devaluación o dos devaluaciones importantes, primero una cuando asume y otra cuando termina de definir su régimen cambiario, ¿no? Siempre hay overshooting aparte, Claro. ¿no? O sea, Y pasa un tipo de cambio más alto y después empieza a converger. Probablemente yo te estoy diciendo cuál imagino que sería un tipo de cambio Luis, en después del ese overshooting, ¿no? 200% que vos me estimaste de inflación para final de año, ¿tenías ya incluida, amortizada el impacto de las devaluaciones que pueda haber? ¿O esa parte? Sí, sí, una parte, digamos, ¿no? Después enero y febrero vas a tener otros Bien. meses de inflación de 2 dígitos importantes, Luis Seco, economista, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy gentil. ¿no?
Hasta pronto. Muy atento, abrazo grande. Bueno, con ustedes ya nos vamos despidiendo de esta primera edición de Rural Noticias. Gracias por haber estado. Quédese, que ya arranca Mercado Visión.